Hola, buenas noches. Espero que estén ustedes muy bien. El día de hoy vamos a avanzar. No creo que terminemos el capítulo 10, que es sobre comportamiento de peces, y también sobre tipología y análisis de ecogramas, que esa va a ser la parte práctica del trimestre 3. Entonces voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. ¿Dónde se me fue? No veo mi Excel. Un momentito, por favor. Yo no veo mi pantalla. Bueno, voy a compartir todo. Entonces, espero que ahora sí se vea. Voy a activar mi puntero láser. Ya, muy bien. Entonces, como decía, hoy día vamos a ver el capítulo 10, que es comportamiento, tipología de cardúmenes y análisis de ecogramas. Un momentito. Ya. Vamos a ver qué cosa es el comportamiento. Este capítulo es una cortesía del doctor François Roto, que es un reconocido experto internacional sobre comportamiento de peces. Así que yo con su permiso, he tomado estas diapositivas, o gran parte de estas diapositivas, no todas, para construir este capítulo. Bueno, ¿qué cosa es el comportamiento? El comportamiento es un conjunto de reacciones dinámicas que varían en términos de tiempo y de espacio. Un determinado animal o conjunto de animales, como peces, por ejemplo, inducidos por señales externas que provienen del ambiente, del mar en este caso, las olas, y también por señales las anteriores son señales externas y también por señales internas, como por ejemplo la fisiología misma del pez que fuerza un comportamiento, por ejemplo a la hora de alimentarse, que puede ser diferente al momento en que los peces están desplazándose. También hay aspectos relacionados con el reloj biológico y también hay otros estímulos que pueden ser el peligro, como vamos a ver más adelante. Entonces, este conjunto de reacciones dinámicas conocidas como comportamiento le permiten a la especie una adaptación de cada individuo frente a las condiciones cambiantes del ecosistema. Los peces aprenden lo que es el peligro, eso lo vamos a ver más adelante, hay un caso que vamos a mencionar. Los peces aprenden también qué cosa causa dolor, los peces sienten dolor, eso lo vamos a ver en otro capítulo de este curso. Bueno, el comportamiento es algo que se estudia también en relación con otras disciplinas, ¿no? Neurociencias, ciencias cognitivas, ecología, etología, que es el estudio del comportamiento. Bueno, si hablamos del ser humano, antropología, la evolución, etcétera. Es decir, todo este comportamiento, todo este conjunto de reacciones a los cuales le llamamos comportamiento, implica también en un cierto nivel un cambio que se refleja en la genética de los peces, ¿no? Los peces, como los seres humanos o cualquier otro animal en la naturaleza, ha evolucionado como producto del comportamiento, de la adaptación frente a condiciones diferentes. Las especies se adaptan a condiciones diferentes. Las que no se adaptan son especies que sencillamente desaparecen. Vamos a ver un tema relacionado que es la autoorganización, es decir, este secreto de la naturaleza que hace que los animales se comporten de una manera que no terminamos totalmente de entender. Por ejemplo, las hormigas, ¿no? Las hormigas nosotros sabemos que son unos insectos muy organizados, ¿no? Muy trabajadores, muy organizados, y uno dice, ¿de dónde han aprendido ese comportamiento, esa disciplina para moverse, para poder llevar alimento, en fin, para muchas acciones que realizan? Y bueno, esa es la evolución. Es la evolución a lo largo del tiempo. Han ido en los genes de las hormigas, se han ido grabando códigos que estos individuos al nacer ya tienen. O sea, hay un conocimiento que ya tienen. Lo mismo pasa con el ser humano. El ser humano también tiene un conocimiento que viene de su evolución, pero claro, el ser humano comparativamente con otras especies es una especie nueva,
El ser humano es una especie no antigua. Entonces, el conocimiento que tiene un bebé al nacer no es el mismo, ¿no es cierto? En sus genes no está grabada la misma información que tienen otras especies muy antiguas, ¿no? Como por ejemplo los tiburones, que son animales muy antiguos y que han evolucionado a lo largo de millones de años. Bueno, entonces la autoorganización es el resultado de un conjunto de respuestas que los animales ya conocen, ya aprenden. Y acá tenemos una foto al lado izquierdo, me parece que son unos antílopes, ¿no? Que se van desplazando en una orden nada como una columna, ¿no? Unos detrás de otros. ¿Quién les enseñó a ellos a hacer eso? Es la evolución, el comportamiento a lo largo, el aprendizaje obtenido a lo largo del tiempo, manifestado como comportamiento, ha permitido este conocimiento. Y los peces también, ¿no? Los peces muy ordenados forman cardúmenes, miles, millones de peces que se desplazan al mismo tiempo en la misma dirección. Entonces, a estos fenómenos, digamos, a estas conductas le llamamos autoorganización. Es aprendizaje obtenido a lo largo de la evolución de las especies. Bueno, a nosotros nos interesan los peces, ¿no es cierto? Y esto ha sido estudiado y modelado a través de un sistema llamado IBM. IBM no es la marca de computadoras, sino el IBM es el modelamiento basado en individuos, es lo que significa, modelamiento basado en individuos, de manera que a través de la computadora se ha podido simular el comportamiento de los peces en cardumen, incluso agregando depredadores en el agua en esta computadora, en esta simulación, para entender cómo se comportan en el mundo real. Entonces, a través de estos modelos matemáticos está siendo estudiado este tema de la autoorganización, es decir, el comportamiento colectivo en estos peces. Yo tengo por ahí un protector de pantalla que es justamente esto, de hecho con IBM, lo voy a buscar a ver si lo comparto con ustedes. Es muy divertido porque ahí uno puede seleccionar si los peces están solos, y en ese caso van a nadar tranquilitos, en la pantalla lo vamos a ver, y si ingresamos un predador o dos predadores van a ver que el comportamiento del cardumen se vuelve más dinámico. Vamos a avanzar. Ya. Ahora vamos a hablar de la organización espacial. Acá tenemos, miren, una pantalla de sonar y acá tenemos un clúster. Si ustedes se acuerdan, un clúster es un conjunto de cardúmenes. Acá hay un cardumen, acá hay otro, acá hay otro. Entonces, este sonar ha logrado detectar todos estos cardúmenes. Esto vendría a ser un clúster, un grupo de cardúmenes. Entonces, este clúster depende, el tamaño del clúster, ¿no es cierto? Geográficamente, en este caso, debe tener unos 2 o 3 kilómetros de diámetro. Depende de muchas condiciones ambientales, ¿no? De que haya alimento. Si hay alimento en la zona, seguramente el clúster se va a mantener. Pero si el alimento escasea, seguramente el clúster se va a subdividir en otras unidades o cardúmenes más pequeños. Eso también, en este aspecto, también tiene que ver la presencia de barcos de pesca, ¿no? Los barcos de pesca provocan una reacción de evitamiento que vamos a ver más adelante, y que bueno, es parte del aprendizaje de los peces. Los peces aprenden lo que es el peligro, eso lo vamos a ver también más adelante. Pero en todo caso, acá tenemos una herramienta como el sonar, la ecosonda también, que nos permite observar la dinámica de estos cambios. En este caso estamos hablando de Sardinela del Atlántico. Este caso lo vamos a revisar después. Entonces, hoy en día tenemos un problema, entre comillas, tenemos una necesidad de entender el ecosistema para poder mejorar la gestión pesquera de tantas especies, ¿no? sin afectar el equilibrio del ecosistema, ¿no? Eso se conoce como manejo ecosistémico. ¿No? Ya no el manejo de una sola especie, sino el manejo de todo el ecosistema es lo que se procura. Yo creo que hay un lugar en donde hay más posibilidades de alcanzar eso, es en Perú, por la cantidad de datos e información que se tiene gracias al trabajo del IMAR.
Bueno, acá tenemos también hoy en día información de satélite. Ya lo he mencionado más de una vez yo, si hoy en día tenemos una computadora, una conexión a internet y un poco de conocimiento, podemos bajarnos datos satelitales de oceanografía. En todo caso, también tenemos los barcos de pesca que nos traen información acústica sobre la distribución y estructura interna del ecosistema y también datos de captura, ¿no? Datos biométricos, ¿no? Pero en general, fíjense que el mar, los océanos o cualquier cuerpo de agua es una zona opaca. Nosotros no vemos eso, los peces que habitan o las estructuras internas, no las vemos a través de los sistemas acústicos, principalmente. Entonces, hoy en día estamos ya obteniendo más informaciones gracias a todos estos sistemas y, por supuesto, buscando entender, ¿no?, el funcionamiento, la ecología del ecosistema. Entonces, también tenemos datos oceanográficos, no solamente los datos de satélite. Hoy en día observamos a los depredadores superiores, esto antes no se hacía. Hace 14 años ya que las empresas pesqueras ayudan a colectar información sobre esto, de tal manera que tenemos información sobre la biología, sobre las poblaciones, y por supuesto hay muchas informaciones que nos faltan, ¿no? Nos falta mucha información y sobre todo entender las interacciones, quién interactúa con quién, de qué manera, cuál es la intensidad de cada interacción, ¿no? En el ecosistema tenemos zooplancton, tenemos predadores como delfines, lobos marinos, aves. Tenemos también características físicas que pueden ser cambiantes, por eso lo sabemos muy bien en el Perú, ¿no?, donde vivimos en una zona, como decía el doctor Espino, la normalidad es la variabilidad. O sea, no hay condiciones estables, sino constantemente están cambiando. Bueno, pero tenemos una buena noticia, ¿no? Nosotros los que trabajamos con acústica tenemos instrumentos que dan diferentes informaciones, como ustedes están viendo en la pantalla. No voy a detallar eso, no tenemos tanto tiempo. Pero entonces sí resaltar que tenemos ecosonda, tenemos hoy día sonares omnidireccionales, tenemos sonares multihaces, tenemos correntómetros acústicos y tenemos marcas acústicas que nos permiten colectar información de diversos compartimentos del ecosistema, ¿no? Desde la medición de la corriente, la fuerza y dirección de las corrientes, podemos medir el comportamiento. Si le ponemos una marca acústica a un pez, podemos seguirlo, podemos saber dónde está en cada momento. Y bueno, y podemos estudiar muchas otras cosas, ¿no? El comportamiento de los peces, entre otras cosas. La tipología de los carúmenes. Bueno, ¿qué cosa es tipología? La tipología son las formas, ¿no? La morfología que tienen los carúmenes. Por ejemplo, esta acá es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en tipología, gráficamente, miren, estos son grandes carúmenes. Es un ejemplo, ¿ya?, de anchoveta, de Chile y Perú. Entonces, en la tipología, si yo veo esto en la pantalla de la ecosonda, digo, estos son grandes carúmenes. Si yo veo esta estructura acá horizontal, esta es una capa, yo puedo decir que es una capa densa. Si veo este tipo de estructura o tipología, yo puedo decir que es una capa media. Si son más chiquititos, como estoy señalando, entonces sería una capa pequeña. Si se ve como puntitos acá, como estoy señalando, serían dispersos. Y si vemos pequeños carúmenes como estos, efectivamente esos serían pequeños carúmenes. Es una tipología. ¿Ya? La tipología, vamos a hacer un ejercicio de tipología, eso va a ser la tarea encargada del tercer bimestre, de eso voy a hablar después, al final de la clase. No sé si terminemos hoy día este capítulo 10. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de tridimensional de un carrumen. Esto es construido con un sonar multihaz, de tal manera que se han hecho cortes transversales a lo largo de este carrumen para conocer su estructura interna, ¿no? Entonces acá tenemos la vista de frente, la vista de perfil, la vista lateral de este carrumen. Es un ejemplo, ¿no?, con un indicador de densidad relativo, ¿no? Donde está el color rojo hay mayor densidad, donde hay un color azul o amarillo, la densidad de peces dentro del carrumen es menor. Bueno, todo esto nos lleva a la definición de carrumen. Hay una publicación del Consejo Internacional para la Exploración del Mar, publicado en el año 2000, que es el informe cooperativo número 238, que está dedicado a la clasificación de ecotrazos.
¿no? Clasificación de contrastos o tipología de los cardúmenes. ¿Qué tipos, qué formas pueden tener los cardúmenes? Entonces, una cosa que hay que reconocer es que nosotros difícilmente podemos ver a los peces. Es bien difícil, el agua tiene que estar cristalina, y eso es algo que es bien difícil y o en todo caso en Perú es difícil que ocurra. Entonces, los medios que usamos para poder observar a los cardúmenes son acústicos. Sin embargo, tenemos que recordar que estas ecosondas y sonares que usamos para observar a los cardúmenes y a los peces, en realidad no son sino una interpretación. Nosotros en la pantalla de estos equipos, nosotros vemos, entre comillas, a los cardúmenes, pero lo que estamos viendo es una interpretación porque hay algunas limitaciones, ¿no? El ancho del haz no es lo suficientemente grande para ver a todo el cardumen, ¿no? El rango de repetición de pulso, si es muy bajo, de repente no me está dando mucha información, y también están las correcciones geométricas que hace la ecosonda o el sonar. Ya saben ustedes que en el caso del sonar, por ejemplo, los cardúmenes que están más alejados del centro de la pantalla, normalmente tienen un tamaño mayor que el real. Entonces ahí hay que hacer unas correcciones geométricas que no siempre son fáciles. Bueno, ese informe 238, que es parte del material que yo les voy a entregar a ustedes, es un archivo en PDF, afirma que no hay una definición categórica para lo que es cardumen. Pero yo les propongo esta de acá. Un cardumen es una agrupación social en la que cada individuo mantiene una orientación y una posición determinada, así como una conducta estereotipada. Entonces, ¿qué es un conjunto? Es un grupo de peces que viven juntos y nadan juntos y se mueven en la misma dirección y con la misma conducta al mismo tiempo. A eso se le conoce como una conducta estereotipada, o sea, todos al mismo tiempo, ¿no? Siguiendo una conducta ya que está grabada en los genes de los peces. Y bueno, cardúmenes, hay más de 2000 especies marinas que forman cardúmenes, principalmente especies pelágicas. Algunos viven obligatoriamente en cardúmenes, otros se juntan solo para reproducirse, y en algunas especies se efectúan largas migraciones, ¿no? Como en el caso de los atunes. Vamos a ver otro tema que es la agregación. A menudo se confunde la palabra cardumen con la palabra agregación, que son dos cosas diferentes. Un cardumen es una formación polarizada, es decir, todos los individuos están más o menos en la misma orientación, están yendo en el mismo sentido. En cambio, la agregación no es otra cosa que la presencia de los peces en una misma zona. No forman cardumen, como estamos viendo al lado izquierdo. Esto vendría a ser una agregación. Los peces están en la misma zona, pero no están formando cardumen, no son una unidad. En cambio, aquí a la derecha sí tenemos un cardumen, ¿no? Es una formación, fíjense incluso la densidad dentro del cardumen, los colores rojos denotan que hay un agrupamiento de los peces más densos, de tal manera que esta es la diferencia, ¿no? Entre agregación y cardumen. Es importante tener presente esa diferencia. Acá hay un ejemplo de la formación, ¿no? Digamos, la disciplina. Voy a cambiar mi puntero. Ya, vamos a ver este videito. Uy, caramba, no se va a ver. A ver, vamos a ver. Lo estoy ampliando para verlo mejor. Miren los peces cómo se mueven simultáneamente. En este caso, la transparencia del agua permite observarlos, pero normalmente es difícil, sobre todo en Perú, donde el agua es turbia. Entonces, miren, esa conducta, ¿dónde la aprendieron los peces? Esa conducta colectiva es el resultado del aprendizaje a lo largo de los miles de años y que está grabado en los genes de los peces. Entonces, ellos pueden implementar esta conducta porque ya está grabada en sus genes. Vamos a ver a otro ejemplo. Miren eso, es impresionante. ¿Cómo lo hacen? Miren eso. Es realmente maravilloso pensar en cómo hacen eso. Bueno, a nosotros nos parece difícil,
porque los seres humanos no tenemos esa capacidad, ¿no? A lo sumo podemos movernos así disciplinadamente en 2 dimensiones, pero no en 3, y lo cual hace mucho más difícil, ¿no?, mantener una formación como esa. Pero los peces lo hacen, y eso es una muestra de que hay una autoorganización que es, como dije antes, el resultado de la evolución. Vamos a hablar entonces de niveles de organización. ¿Cómo se organiza una población de peces? Bueno, acá hay una gráfica importante que habla de niveles de organización, ¿no? Primero, la población. ¿Qué es la población? Bueno, la totalidad de individuos que conforman una especie, ¿no?, y que pueden estar distribuidas en clústeres o cardúmenes. Por debajo de la población están las subpoblaciones o los stocks o subpoblaciones, que son los contingentes de peces, en este ejemplo, en nuestro caso, peces que habitan en regiones separadas. Esas vendrían a ser las subpoblaciones. Luego están los clústeres, debajo de ellos están los clústeres. Como ustedes saben, los clústeres son los conjuntos de cardúmenes que están presentes en una determinada región o zona. Y debajo de ese nivel está el cardumen. Ya. El cardumen es el elemento estructural, ¿no?, el componente principal de la organización de una población. Y debajo del cardumen están los individuos, ¿no?, los peces ya individualmente, que en ocasiones se ven forzados a abandonar el cardumen por diversas circunstancias. Puede ser el peligro, como vamos a ver más adelante, o la falta de alimento o el exceso de alimento, la falta de visibilidad también causa que los peces se distribuyan individualmente y no en cardumen. Hay que tener presente que los peces mantienen esa orientación que hemos visto en los videos porque se ven entre ellos. La visibilidad es el principal mecanismo que los peces usan para poder tener esas formaciones y esos desplazamientos muy organizados. Pero en horas nocturnas, o cuando no hay luz o hay luna nueva, ¿no es cierto?, no hay nada de luz, entonces los peces rompen esa formación, lo cual ocurre normalmente en la noche, ¿no? En la mayoría de especies de noche no se observa una cohesión, ¿no? No se observan cardúmenes, sino agregaciones. Entonces, volviendo sobre el tema de población, la población es un conjunto de substocks o subpoblaciones, pero que englobados todos, que son genéticamente la misma especie, ¿no? Es ahí cuando hablamos de población, ¿no? Todos los individuos que genéticamente son similares, eso es la población. Esa población puede ser el conjunto de subpoblaciones también, como es el caso del jurel, ¿no? El jurel genéticamente es el mismo, desde Chile hasta Ecuador y de Chile a Nueva Zelanda es la misma especie, incluso Australia. Genéticamente es la misma especie, pero están subdivididos en poblaciones o subpoblaciones separadas geográficamente. Además, para el jurel, en el caso del jurel, se ha observado que hay diversas zonas de crianza, zonas de reproducción, zonas de adultos, lo cual sugiere que se trata de una metapoblación, no una población, sino un conjunto de subpoblaciones, como vamos a ver más adelante. Bueno, ya se ha dicho, ¿no?, y ha explicado que el conjunto de respuestas o actitudes que pueden asumir los peces de manera individual o colectiva se denomina comportamiento. Un comportamiento que se ejerce como mecanismo de defensa, como estrategia alimentaria y reproductiva, o como procesos de aprendizaje que van y se depositan en los códigos genéticos. Es decir, todos estos son los impulsos o los estímulos que hacen que los peces formen cardumen, ¿no? Ciertas necesidades, ¿no?, defensa, alimentación, reproducción. Y pueden haber también otros estímulos que van en sentido contrario, es decir, que alientan la separación, no la formación de cardúmenes, no un comportamiento para formar cardúmenes, sino un comportamiento para dispersarse. Por ejemplo, como ocurre durante eventos la niña, ¿no? En el caso de la anchoveta, por lo menos, los peces se dispersan mucho, no forman cardúmenes grandes, no forman clústeres grandes, es producto de la oferta de alimento. En inviernos hay más alimento, hay más fitoplancton, hay más zooplancton, pero está más disperso también. Y eso fuerza a la anchoveta a estar también dispersa. Así que eso también es comportamiento. Vamos a hablar de nuevo, en algún capítulo anterior hablé del triángulo de migración de Harden-Jones. Es importante volver a tocar ese tema acá,
porque en una población típicamente hay una zona de adultos, donde están los adultos, hay otra zona donde están los juveniles y hay otra zona donde se realiza la reproducción. Entonces, obviamente, los peces que nacen en la zona de reproducción se distribuyen, migran, cuando ya pueden, cuando ya son poslarvas o son juveniles, migran a otra zona en donde hay mejores condiciones para los juveniles. Eso se llama también una zona de crianza. Cuando estos juveniles ya son adultos, se desplazan a otra zona donde las condiciones son diferentes y favorables para los adultos, y ahí están hasta el momento reproductivo, en que se desplazan a otra zona para reproducirse, porque ahí hay condiciones ideales para la reproducción. Cuando termina la reproducción, los adultos regresan a su zona tradicional. Entonces, esto es lo que se observa comúnmente en las poblaciones de peces. Y esto se ha aplicado para el caso del jurel de Chile. En Chile, Dagoberto Arcos y colaboradores en el año 2001 esquematizaron que los juveniles de jurel, o sea, peces menores de 25 centímetros, típicamente se distribuyen en el norte de Chile, sur de Perú. Y los adultos se distribuyen en la zona costera frente a Chile, en la zona central. Y que estos adultos se van a alta mar a desovar entre octubre y diciembre. Termina el desove en diciembre y regresan a su zona de adultos. Los peces que nacen en esta zona de reproducción se desplazan cuando ya son poslarvas, cuando ya son más grandes, cuando pueden moverse, ya se mueven en grupo, ¿no es cierto? Eso se llama comportamiento gregario, ¿no? Moverse en grupo. Esos juveniles se desplazan hacia el norte. Esto ha sido descrito para el jurel. Pero como hemos visto antes también, me han escuchado decir, hay jurel en todo el Pacífico Sur, no solamente en Chile. Entonces, en este caso se trata de que hay varias subpoblaciones, porque el jurel que está en Perú tiene una zona de juveniles, tiene adultos, hay desove, ¿no es cierto? Se encuentran estas tres zonas, y también en Chile se encuentran, y también en alta mar. De tal manera que en realidad es un conjunto de subpoblaciones que eventualmente tienen contacto entre sí, por ejemplo, cuando hay un evento El Niño, ¿no? Que fuerza a estos contingentes que habitan de jurel, que habitan en lugares separados, lo fuerza a juntarse, bueno, y intercambiar genes. Esa es la explicación a por qué genéticamente todo el jurel que hay en el Pacífico Sur es la misma especie, pero habitan en zonas separadas. Ya ustedes conocen que hay tres tipos de estructuras poblacionales principales. Primero está la red de poblaciones, una población cerrada, que es la distribución geográfica de la misma especie en una zona, pero que no hay contacto entre las subpoblaciones, como se ve acá. En el caso de la metapoblación, y aquí tenemos entonces que dentro de esa zona hay varias zonas de adultos, hay varias zonas de reproducción, hay varias zonas de juveniles, ¿no? Como se muestra en este gráfico. La metapoblación, que es la estructura de metapoblación, es la más probable para jurel y anchoveta, por ejemplo. En el caso de anchoveta, tenemos el stock norte-centro, el stock sur de Perú, norte de Chile, el stock centro-sur de Chile. Entonces, genéticamente son la misma especie, pero que habitan en zonas separadas, ¿no? Y estas tienen cada una tiene su propia zona de desove o reproducción, su propia zona de adultos, su propia zona de juveniles, ¿no? Pero eventualmente hay intercambios de genes entre sí, y por eso que creemos que la estructura de población de jurel y de anchoveta es metapoblación. Entonces, en síntesis, una metapoblación es un conjunto de subpoblaciones que tienen conexiones esporádicas, no permanentes, que permiten un intercambio genético que las mantiene como la misma especie a lo largo de los años, miles de años. Y de otro lado tenemos la población en parches. La patchy population es una superpoblación que habita toda una zona grande, pero con núcleos separados, y que tienen diferentes zonas de adultos, diferentes zonas de juveniles, varias zonas de reproducción, ¿no? Entonces, este es otro tipo de estructura poblacional. O población en parches, también se le dice, ¿no? En español, en inglés se dice patchy population, y en español podemos decir una población en parches. La publicación donde está estos detalles está Kritzer y Sales del año 2004. Siguiendo con el caso del jurel, podemos hablar de una población. Recuerden, una población, para caracterizar una población tiene que existir una zona donde hay adultos
Ahí tienen que existir zonas de juveniles, obviamente tienen que haber larvas y tiene que haber reproducción o desove. Esas tres zonas están indicadas acá con JAR, ¿no? Y hay obviamente, una comunicación entre las tres zonas. Esto es los requisitos mínimos para considerar que existe una población. Y tenemos la población en parches, que es la que vimos anteriormente, y que significa que hay una zona de reproducción, zona de adultos, pero que puede haber una zona externa de adultos también, eventualmente, que sea visitada por los juveniles que se desplazan a esa zona cuando son adultos, ¿no? Y eventualmente regresan a reproducirse a la zona original. También hay lo que se llama una población mixta, ¿no? Que son dos zonas separadas, pero que tienen un área en común, que puede ser la zona de juveniles, y que los adultos de una y otra zona eventualmente van a reproducirse a la otra región, como se indica en este caso con esta flecha que estoy señalando. Y también está el caso de la metapoblación, que son subpoblaciones separadas a lo largo del tiempo, pero que por alguna razón, en algún momento, las condiciones ambientales facilitan que las larvas o que los adultos de una subpoblación se dirijan a la otra, ¿no? Y intercambien material genético. Y que puede ser incluso que haya una zona de reproducción que sea común, ¿no? Y que alimente de juveniles y adultos a dos regiones separadas, como se está mostrando en este ejemplo. Vamos a ver ahora la descripción del modelo de cubeta. ¿Se acuerdan del modelo de cubeta de McCall? En este caso, la cubeta viene a ser esta zona que está en blanco, ¿ya? La zona que está en blanco es la cubeta, es el recipiente, digamos, donde están los peces, pero vemos que todo está en blanco, ¿no? Acá hay una muesca, acá hay otra, y solamente hay agua, digamos, hay peces en esta zona de acá. ¿Por qué? Porque fíjense en los ejes. El eje que estoy señalando al lado izquierdo muestra la condición ambiental. Es decir, la condición ambiental está en un valor malo y es por eso que hay pocos peces aquí en lo que queda aquí, esto de color celeste. Y al lado derecho está la idoneidad del hábitat. Quiere decir que en este caso la idoneidad del hábitat es óptima en esta zona, en esta pequeña zona donde hay peces. Pero ¿qué pasa si las condiciones cambian? Si las condiciones ambientales cambian, miren, podría ser que la situación mejore y toda esta zona de la cubeta está llena. Es decir, el área de distribución o el volumen en que están distribuidos los peces aumenta por alguna condición favorable. ¿Qué pasa si esa condición favorable sigue desarrollándose? Pasaría esto. Las otras zonas se van a llenar de peces y eventualmente toda la zona va a tener peces porque las condiciones han cambiado. Las condiciones ambientales son óptimas para esa especie y entonces la vida es posible en todas las regiones, ¿ya? Como se está viendo en esta animación. Pero ¿qué pasa si pasa el tiempo y las condiciones cambian nuevamente? Vamos a ver qué sucede. Si las condiciones vuelven a ser malas o no tan buenas, miren lo que pasa. Nos va a quedar condiciones óptimas solamente en estos tres lugares. Esto es lo que da origen a las metapoblaciones. A las subpoblaciones que habitan, en este ejemplo, en tres partes dentro de la cubeta de McCall. Como ustedes saben, la cubeta de McCall dice que cuanto más grande sea un hábitat, mayor, con condiciones óptimas, obviamente, mayor será la biomasa de dicha especie que habita ahí. Es así como las tres zonas de la cubeta han sido rellenadas con condiciones ambientales óptimas y que, bueno, eventualmente eso también puede continuar cambiando, puede empeorar, las condiciones ambientales pueden empeorar y puede suceder lo que estamos viendo. Volvemos al principio, a las condiciones iniciales, donde solamente en esta región que estoy señalando, las condiciones del hábitat son óptimas. Entonces, todo esto indica que en este ejemplo que se ha mostrado con esta animación, estamos intercalando, digamos, una estructura metapoblacional con una estructura en parches. Vamos a avanzar. Dicho sea de paso, en esta zona que estoy señalando ahorita, vendría a estar dada la población fuente.
Es decir, siempre queda una zona en donde se refugian los peces que puedan, ¿no es cierto? Y donde están las condiciones óptimas. Y cuando las condiciones vuelvan a ser favorables, entonces eso a esta población fuente o original le va a permitir repoblar otra vez toda la zona y eventualmente, si las condiciones siguen mejorando, va a permitir repoblar las zonas, las otras zonas que estoy señalando, ¿no? Inclusive toda la región. Yo les cuento, en los años 80 había jurel hasta por gusto, que no se pescaba. No se pescaba jurel. Perú comenzó a pescar jurel recién a mediados de los 90. O sea, tomó como 10 años reaccionar, construir barcos adecuados para pescar jurel. Y había mucho jurel, desde Australia hasta Chile y de Chile a Ecuador, pasando por Perú, obviamente. Entonces, en esas condiciones óptimas se inició la pesquería de jurel, principalmente en Chile, pues Chile ha pescado muchísimo más jurel que Perú. Pero después las condiciones ambientales han cambiado, también la pesca debe haber forzado un poco la disminución del jurel, y fue así como llegamos al año 2010, ¿no? Con una biomasa muy baja de jurel en el Pacífico Sur, creo que solamente eran 4 millones de toneladas, y actualmente es más de 10, se ha ido recuperando, ¿no? Producto del manejo pesquero prudente, pero también de un cambio en las condiciones ambientales. Entonces, las condiciones cambian a lo largo del tiempo y fuerzan a que las especies puedan aumentar o disminuir. Eso mismo lo he descrito yo en otros capítulos por el caso de la anchoveta, ¿no? La anchoveta disminuyó mucho entre 1972 y 1992, producto de un niño muy fuerte, muy malo en 1972 y producto también de la sobrepesca. Y justo eso coincidió con un periodo cálido que duró 20 años. En esos 20 años aumentó la sardina, aumentó el jurel, aumentó la caballa, aumentó la merluza, los atunes, etc. Y la anchoveta estaba deprimida. Cuando las condiciones comenzaron a cambiar en 1992, comenzó a aumentar la anchoveta, la pota apareció la múnida, y estos hoy en día tienen unas biomasas grandes, en tanto que las otras especies que he mencionado, jurel, caballa, etc., disminuyeron. Pues estos cambios son naturales y son forzados por las condiciones del clima. Y la pesca también tiene que ver, ¿no? Obviamente. Acá para reiterar, ¿no? Acá está la ubicación de las subpoblaciones. Eventualmente las zonas donde están las subpoblaciones pueden quedarse sin peces, como ha ocurrido en el alta mar o como ha ocurrido en Nueva Zelanda. Hoy en día no se está encontrando jurel en Nueva Zelanda, en Australia tampoco, pero eventualmente cuando las condiciones mejoren mucho, estos jureles que están mejorando en Perú y en Chile van a poder contribuir a repoblar estas zonas donde originalmente estaban esas subpoblaciones. Bueno, vamos a ver ahora otros criterios para la definición de un cardumen. También podemos decir que un cardumen es un agrupamiento temporal de individuos, generalmente de la misma especie. Se ha visto, sucede en la naturaleza que pueden haber cardúmenes de 2 o más especies. En este caso, el requisito es que los peces sean aproximadamente del mismo tamaño. Es decir, un pez grande no se une a un cardumen de peces chicos. Los peces chicos no pueden mantener la velocidad de un pez grande y un pez grande tampoco lo puede adaptarse a lo contrario. Entonces, el requisito son las tallas, ¿no? Lo que se ve es una asociación por tallas. Eso lo vimos mucho en el niño 97-98. Cardúmenes de anchoveta o de sardina eran capturados por la pesca con las dos especies. Entonces, ahí hay una sospecha ahí que hubo una asociación por tallas, y las sardinillas se juntaban con las anchovetas adultas tenían un tamaño y aproximadamente igual de las sardinillas. Entonces, eso se ha visto está documentado en muchos casos alrededor del mundo. Ahora, los peces entre sí tienen una atracción mutua, y la atracción es visual. Pero la atracción no significa que los peces se tocan, los peces no se tocan. Los peces pelágicos por lo menos no se tocan, a menos que sea accidentalmente. Los peces necesitan tener un espacio entre ellos, no solamente para poder nadar con comodidad, sino también para poder respirar. Como ustedes saben muy bien, los peces filtran el aire que está atrapado en las moléculas de agua. Entonces, si hay poca agua alrededor de ellos, bueno, la respiración se hace difícil. Entonces, esto es importante, ¿no? Y el órgano que ayuda a mantener esa distancia es la línea lateral, ¿no? La línea lateral es un órgano sensitivo que le permite identificar cuándo debe alejarse
del vecino, ¿no? Para mantener esa distancia mínima que tienen que tener. Otra cosa que quisiera reiterar, ese estímulo visual que le permite a los peces formar cardumen de noche disminuye mucho o desaparece completamente cuando hay luna nueva. Es ahí, en horas nocturnas, cuando los peces se dispersan porque no se ven. Pues ya en ese momento no se puede hablar de un cardumen, en ese momento se habla de una agregación. Los peces están ahí y cuando el día se inicia, cuando la luz del sol comienza a, a permitir la unión que se vea, permitir que se vean los peces, entonces ahí comienzan a formar cardumen. Recuerden, un cardumen es una unidad espacio-temporal de los individuos que fundamentalmente se atraen y esa atracción pues está explicada por necesidades reproductivas, necesidades de defensa, los peces en grupo se sienten más seguros, ¿no? Es otro mecanismo que vamos a ir a ver más tarde, si nos alcanza el tiempo, y si no, en la siguiente parte de este capítulo. Bueno, ¿cuál es el origen de esa asociación, de esa atracción que permite que exista un cardumen? Bueno, el 80% de las especies de peces tienen una fase, por lo menos una fase gregaria, es decir, que forman grupos, forman cardúmenes, ¿no? O por lo menos lo forman en algún momento de su ciclo vital. Hay especies de peces que son solitarios, como los bacalaos, ¿no? Y bueno, pero en algún momento en su vida, principalmente cuando son juveniles, forman cardúmenes. Los cardúmenes, pues, como dije antes, pueden ser de una sola especie o más especies, pero tiene que haber eh, un aspecto común, que los tamaños sean similares. Y que obviamente la biología de las especies sea también más o menos similar, ¿no? Para poder moverse a la misma velocidad, ¿no es cierto?, con los mismos, la misma conducta estereotipada. Hay que tener en cuenta también los hábitos alimentarios, ¿no?, de las especies, no necesariamente son las mismas. Si ese hábito alimentario no se da, seguramente esos peces de esa otra especie se van a retirar del cardumen. Otra cosa que sabemos es que el cardumen se defiende. Cuando un depredador ataca a un cardumen, este cardumen se defiende adoptando distintas conductas que buscan amedrentar al depredador, o al delfín, al lobo, lo que sea, a través de un efecto de confusión. Eso lo vamos a ver también más adelante en este capítulo. Otro aspecto que hay que considerar es que los peces, cuando están solos, están dispersos, son más vulnerables. O sea, los peces dispersos ofrecen un mayor espacio de maniobra al depredador, de tal manera que la formación en cardumen le da seguridad a los peces. Ya sabemos que finalmente los delfines, los lobos, las aves comen peces. O sea, a pesar de esa defensa de los cardúmenes, esa conducta de los cardúmenes a defenderse, no obstante, obviamente los depredadores logran comerse los peces, algunos peces, ¿no? Si no, no sobrevivirían. Pero otra cosa que es verdad es que estos depredadores que he mencionado, aves, lobos, delfines, gastan mucha energía también. No les es fácil, gastan mucha energía en ese proceso. Bueno, los depredadores también tienen una conducta, también, así como los cardúmenes tienen, los peces tienen una conducta colectiva, los depredadores también son seres inteligentes, ¿eh? Y aprenden, ¿no? Y realizan algunas maniobras que vamos a ver después. Vamos a hablar ahora de ontogenia. La ontogenia es el desarrollo biológico, es decir, la historia de vida, ¿no? Los distintos comportamientos, las distintas fases de comportamiento que caracterizan a una especie de pez a lo largo de su vida. Primero hay que iniciar diciendo que las larvas, las pequeñas larvas de peces no tienen, una movilidad muy reducida. La viscosidad del agua les hace difíciles movimientos, entonces no hay una conducta colectiva. A la medida que las larvas, son poslarvas, ya comienzan a tener movimientos sincronizados y polarizados, es decir, todos en un mismo rumbo, ahí ya van a poder desplazarse en el agua. Cuando el sistema locomotor de las larvas se desarrolla, comienzan a nadar, ¿no es cierto? Se forman los ojos, funciona la visión, las larvas se ven unas a otras, y de esa manera establecen contacto visual, y eso se reconocen a sí mismas porque esa información está en sus genes,
y se unen y comienzan a desplazarse de modo gregario, es decir, en grupo. Entonces, otra cosa que se entiende, y eso lo vamos a ver más tarde también en el tema de microgrupos, es que dentro de un conjunto de peces o de larvas, hay alguien o hay un grupo de larvas o de peces que tienen el liderazgo, que son los que determinan hacia dónde ir, en qué rumbo ir, qué conducta tomar. Esto es lo que se hipotetiza, es el mecanismo que está detrás de ese comportamiento sincronizado que hemos visto en los videos, ¿no? Ese comportamiento de los peces que forman una bola o que forman una torre, es el producto de una disciplina que alguien tiene que controlar. Esto no puede ser automático, tiene que haber un grupo de peces dentro del cardumen que asume esa conducta y todos los demás la siguen de modo sincronizado. Otro aspecto relacionado con la ontogenia es la perennidad, es decir, ¿qué tanto tiempo dura la formación de un cardumen? Bueno, para empezar, los cardumen prácticamente cada noche se rompe. El cardumen no está permanentemente junto. En la noche, además, en el caso de Perú, de noche la anchoveta, si hablamos de anchoveta, que se alimenta de zooplancton, el zooplancton asciende de cierta profundidad, llega a la superficie donde la anchoveta puede comerse. Entonces, por comodidad, también por comodidad, no solo por la poca luz, sino por comodidad, los peces se dispersan. Al volver el día, o cuando ya terminan de comer, otra vez vuelven a formar cardumen. Entonces, eso de la perennidad, o sea, qué tanto dura la formación del cardumen, pues tiene un ritmo nictameral, ¿no? Es decir, entre el día y la noche, es lo que significa nictameral, de día a la noche. De día hay una conducta, generalmente forman cardúmenes bien estructurados, formaciones polarizadas durante el día, y durante la noche, por la oscuridad y por la necesidad de alimentarse, bueno, esa polarización se pierde, empiezan unas horas de dispersión, pero cuando llega la luz, otra vez vuelven a formar cardúmenes. Otra cosa que hay que decir en este caso de la ontogenia es que los cardúmenes pueden estar dispersos durante el ataque de los depredadores, es decir, cuando un cardumen es atacado y finalmente estos depredadores logran romper la formación del cardumen, entonces en ese momento el cardumen se fracciona, se fragmenta en muchas partes, ¿no? Y eso es algo natural, ¿no? Pero el orden, una vez cesado el ataque de los depredadores, los peces vuelven a formar cardumen. Vamos a hablar de atracción ahora y otros mecanismos que permiten la formación del cardumen. Como sabemos, los cardúmenes, los peces que conforman un cardumen nadan en la misma dirección, cambian de velocidad o aumentan la velocidad según los estímulos que pueda haber. Peligro, por ejemplo, cuando se acerca un barco de pesca, los cardúmenes lo evitan, ¿no es cierto? Aumentan la velocidad. Claro, no tienen la misma velocidad que un barco, entonces finalmente terminan siendo muchas veces pescados, ¿no? Pero hay una reacción. ¿Ya? Entonces, ya dije anteriormente, no hace falta que incida mucho en esto, ¿no? Los peces se atraen porque se ven, se reconocen entre sí, ¿ya? Y no se tocan, necesitan tener un espacio, ¿no? La línea lateral, ya lo hemos visto antes, es el órgano que le permite mantener esa distancia, gracias a estas células sensoriales de la línea lateral, que le permiten detectar las vibraciones del agua. No solamente un pez ve a través de los ojos, siente a través del órgano que es órgano sensorial, que es la línea lateral. Entonces, a través de esas percepciones es que los peces se comportan de una manera colectiva, es decir, toman la misma reacción que la de los vecinos, ¿no? Porque hay alguien dentro del cardumen que dice, vamos a doblar a la derecha, vamos a doblar a la izquierda, vamos a subir o vamos a bajar. Hay un grupo de peces que cumplen esa función. Es algo que no entendemos bien, pero obviamente sucede, porque es la única manera de explicar los movimientos sincrónicos de los peces. Hay que decir también que los ruidos, los sonidos, son parte del ecosistema, ¿no es cierto? El mar es un lugar ruidoso, ustedes me han escuchado decir varias veces eso. Es un lugar ruidoso por las olas, por el viento, que barre la superficie, también por el movimiento de los mismos peces, generan sonido. Entonces, los peces sin duda aprenden y conocen el ruido que provocan los barcos de pesca, por eso los evitan.
o los sonidos que provocan los depredadores, las ballenas, por ejemplo. Las ballenas, los delfines se comunican por silbidos, que probablemente son escuchados por los peces, y eso también seguramente es parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, los peces también aprenden del peligro, como vamos a ver más tarde con un ejemplo comparado entre África y Venezuela, lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de vivir en cardumen? Hay varias ventajas de vivir en cardumen. Es obviamente, primero, una ventaja hidrodinámica. Los peces cuando están en grupo realizan un menor esfuerzo de natación aprovechando el efecto de vacío. Es decir, los peces en conjunto generan una presión interna que les permite efectuar menor desgaste de energía a la hora de desplazarse. Estos comportamientos se ven en las aves. Cuando ustedes ven las aves guaneras, por lo menos vean la formación que adoptan. Una formación en forma de V, muchas veces, justamente porque ese tipo de formación permite reducir la presión y ahorrar energía. Hay otra ventaja de vivir en cardumen, que es la migración y la reproducción, ¿no? Las migraciones, que son una conducta necesaria para dirigirse a la zona de reproducción o la zona de alimentación, es obviamente facilitada cuando se vive en cardumen. La reproducción, obviamente, viviendo en cardumen se facilita, ¿no? Y la alimentación también, porque para alimentarse hay que moverse, ¿no? Y gastar energía. Entonces, moverse en grupo, como hemos visto antes, reduce el esfuerzo de natación individual. Otra ventaja es el aprendizaje y la misma alimentación. Ya la alimentación, ya lo dije, ¿no? El aprendizaje, los peces aprenden, ¿ya? Aprenden del peligro que significa un barco de pesca o el peligro que significa un depredador. Y en la medida que sea capaz de detectar a ese depredador, bueno, se va a comportar de una manera diferente que le convenga para reducir el peligro. Otra es bueno, lo ya he mencionado, ¿no? La ventaja de protección, ¿no? El efecto o el comportamiento que adopta un cardumen cuando detecta el peligro, busca amedrentar, ¿no? Busca asustar al depredador, a veces lo consigue, generalmente no, pero es parte de las reacciones que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Son efectos de disuasión, se dice. Más adelante, como dije, vamos a revisar algunos de ellos. Bueno, otra ventaja del cardumen es la protección pasiva, es decir, el hecho mismo de estar en cardumen le permite tomar acciones para amedrentar a un depredador. Hay un ejemplo de lo que hace es una ola de agitación, es un movimiento súbito y brusco que hace el cardumen, y lo hacen todos los peces al mismo tiempo, generando algo que ha sido descrito como una ola de agitación. Hay un ejemplo que no lo tenemos en este capítulo, sino en el capítulo siguiente, que es sobre acústica biológica. Ahí vamos a ver ese tema, hay un video que muestra eso. Bueno, la protección activa, hay una protección pasiva, hay una protección activa, que es el desplazamiento de los peces para defenderse de un depredador, que es algo que vamos a ver también más adelante. Acá tenemos algunos de los efectos evasivos, ¿no? El efecto de Fontana. El primer efecto evasivo para escapar del depredador es el efecto de Fontana. ¿Qué es el efecto de Fontana? Es una maniobra envolvente. El cardumen se divide en dos, típicamente en dos, y uno va hacia la derecha, otro hacia la izquierda, rodeando al depredador. Acá hay un esquema nada más, este es un dibujo, pues, ¿no? Pero que creo que grafica bastante bien. Los peces rodean al depredador para asustarlo, para amedrentarlo. También hay otro efecto evasivo que se llama el reloj de arena. El reloj de arena lo tenemos acá, 4 ejemplos al lado derecho abajo, estoy señalando A, B, C y D, y no es otra cosa que los peces comienzan a desplazarse rápidamente, moviéndose en remolino hacia abajo, ¿ya? Tratando de formar una espiral que busca asustar al depredador. Eso se llama reloj de arena. Otro mecanismo es la bola, lo que vimos antes en el video, ¿no? Una forma casi perfectamente esférica, los peces moviéndose, formando una esfera, dando la impresión de movimiento para asustar al depredador. Y hay otros efectos de confusión, ¿no? que se buscan cuando los peces rápidamente
se mueven todos en una misma dirección de modo brusco. Eso también lo mencioné antes como una ola de agitación. Lo que busca es confundir, amedrentar al depredador. Según los ecólogos o etólogos que estudian esto, este efecto de confusión o ola de agitación es el efecto antidepredador más eficiente. Claro, el movimiento súbito, los peces son capaces de realizar movimientos súbitos muy rápidos, muy bruscos. Entonces, eso sin duda es un efecto intimidante, ¿no?, para un depredador. En todos los casos, lo que se observa es que el comportamiento de los depredadores, o acá dice predadores, pero en realidad lo correcto es decir depredadores, consiste en atacar a los peces rezagados, ¿no? Los peces que ya no están formando parte de un cardumen polarizado. El depredador ha tenido relativo éxito al lograr que se dispersen los peces para poder comerlos más fácilmente. Lo logra, sí, lo logra, si no, no tendríamos la cantidad de lobos y aves que tenemos, pero el costo energético es grande, ¿no? Logran comer, pero a un costo alto de energía. ¿Cuánto tiempo llevamos de clase? Casi una hora. Vamos a terminar esta parte de acá, no alcanza el tiempo para ver todo, ¿ya? Vamos a ver esta lámina de acá para terminar de describir los efectos evasivos. Otro caso es la expansión instantánea, es una especie de explosión. Los cardúmenes pueden estar formando, como estoy señalando ahorita, ¿no es cierto?, este cardumen casi esférico, y todos los peces se distribuyen en distintas direcciones. Cada uno toma una dirección diferente. ¿Ya? Eso se conoce como una expansión instantánea, que es otra de las maniobras de distracción que pueden tener los cardúmenes. Y luego también hay reacciones consecutivas. ¿Ya? Durante el periodo de Desove, en este caso está documentado por Axelsen y colaboradores del año 2001, encontraron diferentes estructuras de cardúmenes de arenque durante el periodo de Desove. Pero eso es producto de una necesidad reproductiva, ¿ya? No es el producto de ataque de un depredador. Entonces acá tenemos distintos momentos, miren, A, B, C y D. En un determinado momento, un determinado día, estos arenques están formando un cardumen, como estoy señalando, ¿no?, una forma de pluma. Se ha dado que al día siguiente o unos días después, estos cardúmenes de arenque tienden a desplazarse hacia el fondo del mar. Unos días después pueden formar un cardumen cerca de la superficie con una forma esférica, o en otros momentos puede formar una capa, como estoy señalando acá. Entonces, estas son, imagínense, varias tipologías, varias formas, varias morfologías de formar cardumen en momentos diferentes. Es parte de lo que hacen los cardúmenes, dependiendo de sus necesidades, ¿no? En este caso, aparentemente reproductivas. Hay que ver también que en este caso específico de Axelsen, lo que se está mencionando es que hay merluzas en el fondo del mar, y que esa presencia de merluzas, bueno, al arenque no le gusta, ¿no es cierto?, porque los merluzas son grandes. Entonces los arenques, que son pequeños pelágicos, se van a la superficie, y eventualmente cuando ya no perciben la presencia de merluzas en el fondo, bueno, vuelven a distribuirse, a desovar más cerca al fondo, ¿no?, como vemos acá en este lado que estoy señalando. Bueno, esquematizando lo de Axelsen, aquí tenemos otra vez, en el día 1 tenía esta forma, los cardúmenes tenían esta forma, en el día 2 hay dos formas diferentes, y el día 3 tal, etcétera, etcétera. Como pueden ver ustedes, en lapso de días, la tipología o forma de los cardúmenes va cambiando. Yo creo que lo vamos a dejar ahí, ya, para no ser muy pesado este capítulo. Estamos por la mitad o poco más. En la siguiente clase ya lo terminamos. Bueno, entonces ya saben, como ustedes conocen, yo estoy entrando y saliendo, estoy viajando continuamente, entonces no podemos tener estas clases presenciales, y por eso la dejo grabada. Y cualquier consulta o pregunta que tengan, por favor,
me la pueden hacer saber prioritariamente por correo electrónico para hacerlo de manera más ordenada, pero también si es algo más sencillo lo pueden hacer por WhatsApp. Es todo de mi parte, buenas noches, que estén ustedes muy bien.